En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fijaos en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, os basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que antes de que pase esta generación, todo se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Señor Jesús. El cristianismo, no solo el catolicismo, el cristianismo está basado en un principio fundamental. Cristo es Dios. Cristo es Dios y Cristo es hombre. Esto fue lo primero que proclamaron aquellos que comenzaron a difundir el Evangelio. Cristo es Dios, Cristo es hombre. Como consecuencia de la divinidad de Cristo, se amplió el concepto de la unidad de Dios. Un solo Dios, nunca se dejó de creer en eso. Era la herencia fundamental del Antiguo Testamento, pero si existe el Padre es porque hay un Hijo. Si hay un Hijo es porque hay un Padre, es decir, dos personas. Y una tercera de la cual habla el propio Cristo, el Espíritu. Un solo Dios, tres personas. Estos son los puntos básicos indiscutibles de la fe cristiana. Un Dios, tres personas. Una de esas personas se hace hombre, Cristo nuestro Señor, en el seno inmaculado, siempre inmaculado, de la Virgen María. Esto no se puede tocar. Si se toca, ya no es cristianismo, será otra cosa. Pero no es cristianismo. Y no digo solo, no es catolicismo, no es cristianismo. Si esto es así, y esta es nuestra fe, los que no creen esto están fuera de la fe cristiana, no digo ya fuera de la Iglesia católica, sino fuera de la comunión de todas las iglesias o comunidades eclesiales cristianas. Si esto es así, Jesucristo nuestro Señor, Dios verdadero y hombre verdadero, tiene el derecho a que sus enseñanzas sean aceptadas también sin ser tocadas. Tocar las enseñanzas de Cristo significa negar la divinidad de Cristo. No hay alternativa. Si decimos, muchos dicen, demasiados dicen, Jesucristo tiene que ser modificado, sus enseñanzas tienen que ser modificadas. Otros niegan incluso la existencia histórica de Cristo o niegan que lo que viene en los evangelios responda a lo que Cristo dijo, que es todo, al menos en parte, inventado, etc. Bueno, ya están fuera, por lo tanto, de la comunión cristiana, no solo de la Iglesia católica. Si se tocan las enseñanzas de Cristo diciendo que tienen que ser modernizadas o puestas al día, o en algún caso incluso suprimidas, se está fuera de la comunión cristiana. Ya no se es ni siquiera católico, es que no se es cristiano. No digamos si además se introducen otras cosas, como por ejemplo la adoración a ídolos, tipo Pachamama, etc. Eso es pertenencia a otra religión, respetable. Yo no tengo ningún deseo de quemar a nadie en la hoguera porque adore a un Dios que no es el mío, pero es otra religión. O incluso puede ocurrir que sea ninguna religión, pero en cualquier caso no solo no es catolicismo, sino que no es cristianismo. Estos son conceptos muy básicos de toda la vida que hay que aclarar de nuevo y que vienen a cuento por el Evangelio de hoy. Dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No dice el Señor esta palabra, aquella otra, esto está de moda ahora, esto está de moda luego. Bueno, dice, mis palabras, todas mis palabras no pasarán. Nosotros creemos esto. Y el que no cree esto, simplemente no es cristiano. Luego habrá quien dentro de la comunión cristiana dirá, esta palabra de Cristo hay que interpretarla, esta palabra de San Pablo hay que interpretarla.
de la lectura de la carta a los romanos, fuera de contexto, incluso fuera del propio contexto de la carta, Lutero va a sacar unas conclusiones que le llevan a la herejía, o Calvino y Zwinglio sacan unas conclusiones que le llevan a otra herejía. Bueno, pero la palabra de Dios está ahí y no se puede tocar. Cristo es hombre verdadero y Dios verdadero, y sus palabras son intocables. Los fieles de todas las épocas, también de hoy, tienen que saber distinguir, y han distinguido y distinguen, a los malos pastores de los buenos pastores. Fue el propio Jesús el que dijo que el buen pastor da la vida por sus ovejas y que sus ovejas le conocen y le siguen. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Él es el buen pastor. Y mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Las ovejas del buen pastor Jesús saben que sus palabras son palabras de Dios y que no se pueden tocar. Habrá otras ovejas que, con culpa o sin culpa, confundidas o interesadamente confundidas, y habrá otros pastores que, con culpa o sin culpa, confunden y quizá interesadamente confunden y que dicen: Cristo hay que ponerlo al día. Cada vez que oigáis esto, y son muchos los que lo dicen, Cristo hay que ponerle al día. La iglesia hay que ponerle al día. Tenemos que hacer una nueva iglesia, así es como se llama ahora, ¿no? Hay que hacer una nueva iglesia. Cada vez que oigáis esto, tenéis que saber que son palabras que proceden de personas que ya no son cristianos. Insisto, no es que digo que ya no son católicos. Han dejado de creer en la palabra de Dios, han dejado de creer en la divinidad de Jesús y posiblemente también en su humanidad. Es muy significativo, además, que todos estos, sin excepción, no quieren a la Virgen María. Cuando veáis que atacan a la Virgen, es que atacan a Cristo. Y cuando veáis que niegan la divinidad y la humanidad de Cristo, inmediatamente atacan a la Virgen María. Mis palabras no pasarán. No olvidéis esta frase. Mis palabras no pasarán. Vendrán unos, vendrán otros, os dirán esto, os dirán aquello, os confundirán. Posiblemente. Escuchad estas palabras. Mis palabras no pasarán. Señor, yo creo en ti, creo en tu divinidad, y tus palabras son para mí lo más importante, porque todo lo demás son cosas que me separan de ti. Tú eres el buen pastor, el único buen pastor, y yo conozco tu voz, y a ti, Señor, es al que sigo. Tus palabras no pasarán, no tienen que ponerse al día. Soy yo, Señor, el que tengo que ponerme al día de tus palabras. Que así sea.